Información que tiene que ver, esta semana se conoció un informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre el narcotráfico. El avance del narcotráfico en la República Argentina, algo que se está hablando ya desde hace bastante tiempo, en la provincia de Santa Fe sobre todo, el crecimiento de las bandas narcos en Rosario, el caso de los monos, entre otras cosas. Y algo que hablamos mucho también es decir, bueno, a ver, ¿qué hace el Estado Nacional para frenar o combatir el narcotráfico en la República Argentina? Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal elaboró un informe con fiscales federales de distintas provincias y distintas ciudades, que lo que hicieron fue relevar cómo estaba la situación en cada una de sus ciudades y sus provincias. Llegaron a la conclusión de que hay un preocupante avance del narcotráfico. Durante el año 2014 hubo un preocupante avance del narcotráfico en la República Argentina. Entre tantas conclusiones que saca este informe, dice que, por ejemplo, se detectó que las bandas narcos están mucho más organizadas que en años anteriores. Dice que se detecta, por ejemplo, que están divididas por zona, lo que por tareas, lo que hace muy difícil, o lo que hace más difícil una investigación o algún tipo de acción que pueda llegar a tomar la justicia investigativa para tratar de seguir los pasos a estas bandas. Y se dividen, por ejemplo, en la compra de estupefacientes, es un grupo el que hace la compra, es otro grupo el que lo transporta, es otro grupo el que lo almacena, lo acondiciona para la venta y es otro grupo distinto el que lo comercializa. Esto impide que muchas veces, dicen los fiscales, podamos seguir las líneas de dónde vienen exactamente los cargamentos y tengamos que obligarnos a tratar de interferir en esta cadena antes de que llegue a manos de los consumidores. Al narcotráfico le llegó la división del trabajo. Exactamente, por área, se tiene gerente de área también, según este informe del Ministerio Público Fiscal. Se detectó un importante incremento de decomisos, cambio también en las rutas de cocaína y de pasta base. Que esto es interesante, ¿por qué? Porque generalmente, ayúdame Héctor en esto, la ruta de la cocaína o el ingreso de la cocaína se da por Bolivia, las mayores cantidades de estupefacientes o de cargamentos que se incautaban eran generalmente provenientes de Bolivia. Le llamó mucho la atención a los investigadores la cantidad de operativos que se hicieron y que incautaron cocaína y pasta base provenientes de Paraguay en el año 2014. Lógicamente que no iguala la cantidad de estupefacientes, o en este caso de pasta base o cocaína, que puede llegar a entrar provenientes de Bolivia, pero sí la ruta el ingreso de Paraguay era mucho más frecuente el tema de la marihuana. El tema de la marihuana. Bueno, esto es otro de los ítems que establece el Ministerio Público Fiscal como datos llamativos del aumento del narcotráfico. Dice que hay mayor movimiento narco en el 2014 en algunas provincias, como por ejemplo Salta, desde Bolivia. Dice se ha incrementado mucho el movimiento y el tráfico de cocaína desde Bolivia a Salta. Esto lo dice un fiscal, Eduardo Villalba, fiscal federal salteño. Lo mismo en Río Negro. En Córdoba, por ejemplo, el fiscal Enrique Senestriari dijo que se han detectado un importante incremento de cocina de estupefacientes en la provincia de Córdoba. Cocina de estupefacientes. En Paraná también, dice, se ha incrementado, dice, el consumo, dice, la cantidad de búnkers, y a la vez el fiscal general del Tribunal Oral Federal, José Candiotti, dice, se hace preciso aumentar el monto de las multas. Que son, dice, hoy tenemos multas irrisorias. Algunas están, la ley que se aplica, la ley vigente contra las drogas, la sigue fijando en australes. No. Por lo tanto hay que actualizarla a pesos. Una persona condenada, por ejemplo, a 8 años de prisión por transporte de estupefacientes, a 8 años o a 6,5, paga 2.000 pesos de multa. Lo que le rendía el traslado de esos 100 kilos, pongamos, de marihuana, es irrisorio al lado de los 2.000 pesos de multa. Bueno, el fiscal José Candiotti, paranaense, dice que es imposible seguir trabajando con estas multas, con estos montos que son absolutamente irrisorios. El tema pasa, Juan, y también por el tráfico. Es mucho más fácil y sencillo ingresar pasta base que cocaína, porque cuando se ingresa la pasta y después se arman las cocinas y a partir de ahí se termina de cocinar en la localidad, el bulto, digamos, el paquete del que se ingresa al país es más chiquito, claro, y después te rinde mucho más. Entonces, por eso proliferaron las cocinas, lo que les permitió, lo plantean también como uno de los problemas que ha ocurrido en Rosario y en otros lugares. Al estar las cocinas, aquellos negocios que eran casi barriales y casi eran controlados por la bandita narco del barrio con la seccional de la comisaría que actuaba en esa zona, terminó siendo un problema de decir, tenemos mucha más droga para distribuir, empezamos a distribuir fuera del barrio.
Con lo Empieza cual todo lo que empieza todo conlleva. un engranaje que es otras comisarías, digamos. Otras comisarías, la guerra entre narcos. Y ahí comienza la guerra y demás, que tiene que ver con eso. En Posadas, por ejemplo, también, lo que dice el fiscal federal de Posadas es que durante el año 2014 ha aumentado de forma considerable los búnkers de venta de droga. ¿Qué es lo que dicen estos fiscales? Lo que dice el Ministerio Público Fiscal es que en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, inclusive hay informes que tienen que ver con el sur también, dice, se ve un incremento en la actividad narcocriminal. Esto es directamente, o sea, es lo que ellos relevaron durante todo el año 2014, que es algo que venimos hablando, es decir, bueno, ¿qué pasa en Argentina con el narcotráfico? ¿Cuál es el futuro de nuestro país en materia de combate al narcotráfico o al crimen organizado? Y es algo que ya lo tenemos que empezar a debatir. La justicia, lo hizo la Iglesia en su momento, lo hizo la justicia que es parte fundamental también de la proliferación del narcotráfico en la República Argentina, pero lo están advirtiendo los fiscales. Dice, es importante el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en la República Argentina en el año 2014. Te agrego dos cositas. José Ignacio Candiotti, que es santafesino, fue fiscal federal en Reconquista y ahora es fiscal general en Paraná. No lo menciona ahí, tampoco ninguno de los fiscales federales, pero hay que hablar de la participación, ya no como policial, no como piso para la venta de droga, sino la participación policial en la distribución, en el financiamiento y en la compra de estupefacientes. La policía funciona como, en algunos lugares como un cártel de drogas que, como no la puede vender la policía la droga, la venden los búnkers, pero esto ya se empieza a dar en Córdoba, en Santa Fe, en Salta, en Entre Ríos, en Posadas, como un fenómeno que no es para nada nuevo, es bastante viejo. Y en segundo lugar, ¿se acuerdan que yo hace unos días decía qué difícil es llevar a juicio a una persona con una huella digital, que no había prácticamente casos en Argentina y en Santa Fe? Bueno, el fiscal José Ignacio Candiotti acaba de condenar esta semana en el Tribunal Oral Federal de Paraná a un cocinero de cocaína llamado Pascual Claudio Luna. Lo acaban de condenar a 10 años de prisión. Luna estaba demostrado que había formado parte de una banda que cocinaba cocaína en el acceso norte de Paraná. Se había probado que había pasado el control de migraciones con uno de esos integrantes que ya había sido condenado, pero en un momento dice, yo no tenía nada que ver con los ladrillos de cocaína secuestrados en el lugar. Y el fiscal dijo, tengo el informe de huellas y rastros de la policía de la provincia. Esta huella digital que está en la prensa hidráulica, en la tapera que fue secuestrada y en los ladrillos de cocaína, es suya, Claudio Luna. Chau. Fue lapidario, fue una prueba contundente para que lo terminen condenando. A veces funciona esto de levantar rastros y huellas en el lugar del hecho, cuando la cadena de custodia funciona muy bien y en el medio no intervienen los pícaros para modificarlo.